Hola, bienvenidos a nuestro programa. Hoy, la serie La Casa de Papel es una de las más populares en la historia de Netflix y una de las más vistas en todo el mundo durante los últimos años. Se trata de un robo gigantesco, magníficamente planeado, por un personaje interesante llamado El Profesor. El Profesor, durante años, planeó cada paso y cada posibilidad que pudiera suceder durante este robo. El Profesor del que vamos a hablar en este video es un narcotraficante que se encargó de preparar muy bien su contrabando. Estaba tan bien disimulado que nadie lo hubiera podido encontrar. Pero el Profesor del que hablamos cometió un error. Un error absurdo que dentro de la genialidad de su plan hasta hace pensar que se trata de un principiante. Lo veremos en unos minutos. Los agentes de aduana consideran que en ciertos vuelos provenientes de algunas ciudades específicas europeas se puede llegar a intentar ingresar drogas sintéticas. En cambio, en los vuelos que salen hacia ciertas ciudades europeas desde Latinoamérica, se puede intentar llevar cocaína hacia el exterior. El sábado 20 de agosto ocurrieron las dos cosas. El Profesor llegó por la mañana, en el vuelo 2601 de Iberia, que arribó de Barcelona. Ya hablaremos del caso del Profesor. Pero ese mismo día, un poco más tarde, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a un ciudadano boliviano de 18 años que iba a abordar el mismo avión de Iberia, que regresaba a Barcelona. Le encontraron dentro de las valijas varios kilos de cocaína. El chico viajaba en un vuelo de la compañía española Level, con destino a la ciudad de Barcelona, y fue captado en base a un perfilamiento y a entrevistas realizadas a los pasajeros. Así, encontraron el material gelificado en el fondo de 2 valijas. Dieron aviso al juzgado, quien ordenó que el adolescente, de nacionalidad boliviana, sea requisado. Cuando abrieron las valijas, los agentes detectaron doble fondo en las tapas de cada una, simulando el color y la forma del plástico. Al examinar el interior, hallaron el líquido, que sometido a reactivo químico, dio positivo, y tras el pesaje, se confirmó que eran más de 24 kilos. Los agentes de la aduana ya habían decidido que el equipaje del Profesor iba a ser escaneado cuando saliera del avión que lo trajo desde Barcelona a la Argentina. Es que habían evaluado varios datos que lo transformaban en sospechoso: la forma en la que había pagado el pasaje, cuándo había obtenido su pasaporte y el lugar desde el que había volado. Fue por eso que la aduana dispuso que cuando REU caminara por la manga para llegar desde el avión hasta el aeropuerto de Ezeiza, alguien lo vigilara. Y fue allí que notaron que el hombre llevaba una remera de El Profesor, de la serie española La Casa de Papel. No fue un detalle determinante para la revisión de su equipaje, pero la remera con media careta de Dalí y la mitad de la cara de Sergio Marquina, tal es el nombre del actor que interpreta al Profesor, llamó más la atención de los agentes de la Unidad de Apoyo Operativo Metropolitano, de la División Investigaciones Narcotráfico, de la Dirección General de Aduanas. Esta persona vestía un pantalón negro, saco gris y llevaba la remera del Profesor de La Casa de Papel. Le pidieron que pasara su equipaje por un escáner. Tenía una valija roja tipo carry-on y un bolso de mano color negro. Y fue en la valija roja que detectaron la existencia de 3 botellas grandes. Le preguntaron qué era, y el hombre dijo que era un vino español. Y allí también había algunas remeras, un par de jeans, shorts y unas zapatillas. También tenía un celular y billetes de dólares y euros. Las botellas, que estaban envueltas en bolsas para regalo, tenían etiquetas que correspondían a vinos españoles.
La primera que manipularon los aduaneros mostraba en su etiqueta que era un Baigorri Crianza 2017. Se trata de un tinto español de la zona bodeguera de La Rioja. Pero los agentes miraron con detenimiento la cápsula de metal que cubre el corcho y notaron algo extraño. Cuando quitaron la cobertura, también les llamó la atención cómo estaba puesto el corcho y el peso de la botella. Cuando retiraron el corcho, adentro no había vino, sino que apareció un líquido de color marrón. Los agentes sometieron el líquido a un estudio rápido y dio positivo de la droga sintética conocida como MDMA. Los agentes aduaneros descubrieron lo hallado como metanfetaminas. Se trataba de éxtasis. La segunda botella tenía la etiqueta de un Mont Rubí Black Garnacha, un tinto de la zona de Cataluña. Y cuando lo abrieron, tampoco había vino, sino que había el mismo líquido. La tercera botella tenía la etiqueta Letargo Crianza 2018, otro tinto riojano, pero en su interior no había vino. Contenía la misma sustancia, que luego de la prueba con reactivos dio positivo de éxtasis. Los agentes de la aduana pesaron las 3 botellas de vidrio y su contenido, en total, sumaban casi 8 kilos. Según los investigadores, se trata de un caso sin precedentes, ya que es la primera vez que se decomisa un cargamento de éxtasis líquido. En total, casi 8 kilos, cuando con 1 kilo de este preparado se pueden conseguir unas 25.000 pastillas. Este caso sin precedentes derivó en una condena de 3 años de prisión, aunque queda en suspenso, ya que el imitador del profesor de La Casa de Papel habría colaborado con la justicia. De hecho, luego se realizaron allanamientos para descubrir a quién sería su superior. Pero este no es el primer delito que comete este imitador del profesor. Anteriormente, participaba de una banda que se dedicaba a robar ruedas. Había sido detenido en junio de 2021. Se lo encontró en un auto con la patente cambiada y además llevaba dentro del vehículo 4 ruedas de otros coches, varios celulares y documentación de la verdadera dueña del auto. El vehículo que manejaba el profesor era robado. De esta manera, el profesor fue detenido por la excusa más absurda. Y es que muchas veces estos delincuentes confían tanto en sus planes que incluso se florean, lo cual llama más la atención de las autoridades. Te leemos en los comentarios. Cuéntanos qué te pareció el caso de El Profesor de La Casa de Papel. Y por supuesto, te invitamos a que veas nuestro siguiente video.